Muy buen día, bienvenidos a ISEO, Instituto Superior de Estudios de Occidente. El día de hoy vamos a trabajar nuestra unidad número 1 llamada Investigación de Naturaleza Cuantitativa, que forma parte de nuestro módulo Tutoría de Investigación 3. Sean todos bienvenidos y vamos a comenzar. Y bueno, primero vamos a revisar lo que son nuestros temas que integran nuestra unidad número 1, los cuales son diseño de experimentos, número 2, las hipótesis, número 3, las unidades de análisis, número 4, los instrumentos y número 5, los procedimientos. Y bueno, vamos a continuar con nuestro primer tema llamado diseño de experimentos, en el que precisamente nos habla acerca de cómo cuando precisamente nosotros pensamos en investigaciones pues de tipo experimental, pues existen muchas opciones que un investigador tiene precisamente para poder diseñar como tal su estudio, su investigación. ¿Sí? Entonces, bueno, sabemos pues bien que un experimento es un arreglo de condiciones y procedimientos cuyo propósito es probar pues ciertas hipótesis como tal. Entonces, el diseño de un experimento se va a enfocar en tres vertientes, lo que son las condiciones que anteceden al tratamiento, ¿sí? Los tratamientos que se aplicarán, que son las variables independientes, y los resultados del tratamiento, que son las variables dependientes. Entonces, bueno, un diseño de experimento pues es el plan general de una investigación experimental. ¿Sí? Por lo tanto, existen diversos tipos de diseños que presentan más o menos ventajas dependiendo de las variables que se deseen controlar. Entonces, es importante tener este plan, ¿sí? ¿Para qué? Para que de alguna manera no nos vayamos a perder dentro de el diseño como tal o en la parte experimental, ¿sí? Y bueno, precisamente hay diferentes nombres de diseños como tal y diseños del experimento. Entonces, bueno, está el diseño con un tratamiento experimental y solo con post-test, que es el preexperimental, ¿sí? Está la otra opción que es el diseño con un tratamiento experimental y con pretest y post-test, ¿sí? Que es el antes y el después y es un preexperimental. Otro tipo de diseño es diseño con dos tratamientos, lo que es el experimental y el control, ¿sí? Y solo con post-test, que es el experimental puro o cuasi experimental. Por otro lado está el diseño con varios tratamientos, que es experimentales y de control, y solo con post-test, que es experimental puro o cuasi experimental. Y está el número 5, que es diseño con dos tratamientos, que es el experimental y de control, y con pretest y posttest, experimental puro o cuasi experimental. Entonces, se fijan, son los 5 tipos de diseños que puede haber para a la hora que yo voy a diseñar, ¿sí? Por otro lado, está el diseño con varios tratamientos, que es el experimental y de control, y con pretest y posttest, tanto experimental puro o cuasi experimental, ¿sí? También está el diseño Solomon con 4 grupos, que son 2 tratamientos experimentales y 2 de control, con 2 pretest y otros 2 que son posttest, que es experimental puro o cuasi experimental, ¿sí? En el número 8 está el diseño de series de tiempo con un tratamiento experimental, que es el preexperimental, y el diseño de series de tiempo con 2 tratamientos, experimental y de control, y el experimental puro o cuasi experimental, y lo que es el diseño de series de tiempo con 2 tratamientos, experimental y de control, y con repeticiones de tratamiento, experimental puro o cuasi experimental. Y esos 10 diseños precisamente vamos a seleccionarlo a partir del tipo de investigación cuantitativa que yo tenga. Si el que a mí más me va a servir o a funcionar sobre lo que yo quiero cuantificar, lo que quiero investigar y estudiar. Y bueno, respecto a lo que son las hipótesis, pues vamos a ver que dentro de las investigaciones cuantitativas, pues se van a utilizar hipótesis cuando mi objetivo sea explicar, asociar, correlacionar o pronosticar algún dato. ¿Sí? Y precisamente estas hipótesis pues son pues esenciales en todas las investigaciones cuantitativas.
con la posible excepción de algunos estudios, pues como tal, exploratorios o descriptivos, cuyo propósito pues sea meramente responder a preguntas muy específicas como tal. Entonces, bueno, como bien sabemos, pues una hipótesis es una solución tentativa a un problema como tal. No la solución, sino una tentativa. Y esta declara pues las expectativas del investigador con respecto a la relación entre las variables que establecen en el problema. Entonces, bueno, las características como tal de una hipótesis es que debe expresar una relación entre dos o más variables, también deberá ser declarada sin ambigüedades en forma de preguntas y deberá implicar posibilidades de pruebas empíricas. Tienen que estar muy bien estructuradas, muy claras y tiene que tener por lo menos dos o más variables dentro de esta hipótesis como tal. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, dentro de los tipos de hipótesis, pues están las de investigación y están las nulas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las hipótesis de investigación y cuáles son las nulas por medio de un ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, la de investigación pues nos dice que se declara precisamente en términos de la relación entre dos o más variables. Por ejemplo, los alumnos de sexto de primaria que reciben un reforzamiento en la forma de tiempo libre para realizar ejercicios de práctica en hoja Excel, pues tendrán mejores habilidades en el manejo computacional que aquellos alumnos de sexto grado quienes no reciben este reforzamiento basado en ejercicios de práctica en hoja Excel. ¿Sí? Entonces fíjense cómo está esta parte de lo que es la relación entre los alumnos de sexto de primaria que sí, el que se les está reforzando con Excel y cómo es relacional a que van a tener mejores habilidades a los que no. Y en las hipótesis nulas son expresiones de igualdad, ¿sí? Como se ilustra en el siguiente ejemplo. No existen diferencias en el desarrollo de habilidades computacionales entre los alumnos de sexto de primaria que reciben un reforzamiento en la forma de tiempo libre para realizar ejercicios de práctica en hoja Excel con aquellos alumnos de sexto grado quienes no reciben este reforzamiento basado en ejercicios de práctica en hoja Excel. ¿Sí? Entonces, esos son de igualdad, ni uno ni el otro. ¿Sí? Se quedan igual. Entonces, esos son los dos tipos de hipótesis que yo puedo desarrollar o que puedo proyectar en mi investigación. Posteriormente, nuestro siguiente tema son las unidades de análisis y nos dice precisamente que al hablar precisamente del método de una investigación, nos dice que el primer aspecto que debemos eh, precisar es el relativo a la selección de las unidades de análisis o los participantes en el estudio como tal. ¿Sí? Entonces, es importante como tal que tengamos bien definido nuestra unidad de análisis o quiénes son los participantes que van a estar en el mismo. Y más, obviamente, pues en esta parte cuantitativa, en los grupos de control, en los grupos de experimental. ¿Sí? Y entonces, bueno, aquí está la muestra, que precisamente es el conjunto de datos que yo voy a extraer de una población en específico para ser analizados. ¿Sí? Y el tamaño es el número de datos que contiene mi muestra. Es decir, ¿qué tanto, por ejemplo, la población que voy a tomar, cuántos son? ¿Son 1000 personas? ¿Son 10 personas? ¿Sí? ¿Qué tamaño tiene mi muestra? Y la muestra son, ¿qué características va a tener? No, pues personas de 15 a 30 años, estudiantes eh, de tal colegio o de tal ciudad, ¿sí? O de tal año, de tal grado escolar. Si las características que tiene y el tamaño es, ¿cuántos son? ¿Sí? Y bueno, también están los procedimientos de muestreo que precisamente nos da como ciertas características como tal o ciertos procedimientos que se deben llevar a cabo dependiendo del tipo de muestreo que yo tenga, ¿sí? O que yo vaya a realizar, que está el simple, el que es por racimos, el sistemático, el estratificado o el de por cuotas, el cual cuando ya nos adentremos al tema vamos a explicar de qué se trata cada uno de estos. ¿Sí? Posteriormente vienen lo que son los instrumentos, ¿sí? ¿A qué se refiere con los instrumentos? Pues bueno, los instrumentos se refiere a sobre qué o en base a qué o con qué voy a recolectar los datos, por medio de test, por medio de cuestionarios, por medio meramente de la observación, qué voy a hacer, encuestas,
¿Cómo voy a recolectar esa información de lo que yo quiero investigar como tal? Y bueno, posteriormente viene lo que son los procedimientos, donde nos dice que precisamente es importante pues mencionar que los procedimientos de una investigación cuantitativa sean congruentes con el paradigma positivista, es decir, la visión del mundo, de la relación entre el sujeto y el objeto y la forma como va a proceder en él a hacer la investigación. ¿Sí? Tiene que haber esta congruencia entre el método como tal que yo vaya a utilizar con los elementos que yo integre en mi investigación, ¿sí? Por eso les digo, es como un eslabón donde todo tiene que ir embonando, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un método incongruente o diferente o que no va ad hoc a mi marco teórico o a mis antecedentes, se viene abajo mi investigación, ¿sí? O va a salir contaminada. Entonces es importante tener mucho cuidado con cada uno de los elementos a tomar en cuenta para realizar un protocolo como tal, ¿sí? Y bueno, por el momento sería todo en esta unidad. Les agradezco mucho su disposición, su tiempo. Quedo totalmente a sus órdenes y espero que tengan una excelente tarde. Les mando un cordial saludo a todos. Hasta luego.